es un placer estar con ustedes y comentar de esta lección. Vamos a ver lo que viene en el repaso, ¿verdad? Del día, de este día sábado, del día sábado pasado. Y viene hablando Pablo en la carta de los Efesios, hace resaltar lo importante de la unidad en la iglesia, tanto en los miembros de iglesia como en cada uno de los matrimonios. Y a mí me gustó el título donde dice cónyuges juntos en la cruz, ¿sí? Y me vino a la mente lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 13. Ahí mencionan los fariseos al ver a Pedro y a Juan hablando del Señor Jesucristo, ya que les estaban instando a que callaran y ya no predicaran de Él. Entonces ellos, viendo el valor, la autoridad con que seguían hablando de Cristo, reconocieron, ¿verdad? Que dice en el versículo 13, dice, entonces viendo el valor y la autoridad de Pedro y de Juan, y sabiendo que estos hombres eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocieron que habían estado con Jesús. Como dice la lección, dice, juntos en la cruz. Pero no solamente 3 años y medio estuvieron juntos con Jesús, pero ahora a partir del Pentecostés, Cristo estaba en ellos y eran una unidad, así como el Padre, como Jesús le dijo al Padre, Padre, que así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno con nosotros. Se había cumplido eso en la vida de los apóstoles al recibir el Espíritu Santo. Ahora, fíjense qué importante es la influencia al andar junto con alguien. Hay 2 refranes. Uno de ellos dice, el que con lobos se junta, a aullar se enseña. ¿Sí? Fíjese nada más lo importante de la influencia, ¿sí? Del trato diario con alguna persona. También dice otro refrán, dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, los apóstoles, mis hermanos, daban a saber que habían estado con el Maestro, pero eso los había hecho diferentes. Pero, mis hermanos, la unidad con Cristo lo cambia todo, ¿sí? Porque usted como yo sabemos que hay hogares donde la gente está junta, ¿sí? En la iglesia estamos juntos, ¿sí? Podemos estar juntos, sí, pero lo importante aquí del libro, de la carta de los Efesios, y lo hace resaltar Pablo en el capítulo 5, dice que estemos unidos a Cristo, ¿sí? La unidad, hermano, la unidad, ¿sí? Lo importante de estar, ahora sí, dice, uno con Cristo, ¿sí? Y para eso Pablo hace énfasis en que la unidad es el fundamento, ¿sí? del hogar, ¿sí? Y el hogar es el fundamento de la sociedad. Por eso en el Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y será, dice, una sola carne, dice. ¿Sí? La unidad, ¿sí? Comprometidos con Cristo, ¿verdad? Por eso dice ahí el versículo de memoria de esta semana, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Efesios 5, del 25 al 27. La familia, lo importante de la familia. Y luego también Pablo en esta carta de los Efesios da unos consejos tanto para la esposa como para el esposo. Y viene en la lección del domingo, dice consejo para las esposas cristianas. Y si bien es cierto que la Biblia está llena de consejos, qué importante es que las damas, ¿verdad? En este caso las mujeres, hagan caso del consejo de parte de Dios. Por ejemplo, desde el comienzo, hermanos, cuando dice la elección del cónyuge, ¿sí? En el libro de el hogar cristiano menciona la elección del cónyuge. Qué bueno es que se haga caso a Dios desde que comenzamos, ¿verdad? En esta aventura de tener una amistad especial, porque
llega ya ahora sí que el consejo para la esposa, pues ahora sí que el consejo va a ser para alguien que tendrá que afrontar los desafíos, ¿verdad? Del hecho de estar casada. Aquí dice sométanse porque habla de sometimiento, ¿sí? Habla de sometimiento y entonces dice, tenemos que someternos unos a otros, como dice ahí en Efesios 5:21, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y esto es para la iglesia, ¿sí? Para todo miembro de iglesia, someternos, o sea, respetarnos, considerarnos unos a otros, porque es lo que Dios quiere, que seamos unidos, que estemos unidos en el propósito de servir a Dios. Y este propósito se va a lograr si nos mantenemos, mis hermanos, en el temor de Dios. Solamente la reverencia a Dios va a hacer que nosotros, de manera agradecida, le sirvamos y podamos trabajar unidos para un mismo propósito. Ahora, cuando exhorta a las mujeres, ¿verdad? Ahí dice el consejo para las damas, pues ahí le dice, invita a las mujeres cristianas, dice, a someterse a sus maridos, ¿sí? Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Así que ahí, cuando se menciona la palabra someterse, yo creo que esto va a crear un problema en algunas mentes, ¿verdad? Van a pensar que esta palabra sometimiento lleva a humillar, de manera arbitraria a mandar, ¿sí? A obligar, y no. Aquí debemos de entender que este sometimiento del que está hablando nuestro Señor Dios y dando consejo a las mujeres, como también a los maridos, ¿verdad? Es respetarse, es procurar el bienestar de la persona amada, ¿sí? Que estemos trabajando juntos, unidos, ¿sí? En Cristo. Hay un dicho que dice que detrás de cada gran hombre viene una gran mujer. Pues creo yo que aquí en carta de los Efesios, el Señor Dios pone al hombre al lado de la mujer. La mujer no viene atrás. Si viene atrás es para empujarlo, pero no, creo que aquí es ponerlos a los dos a un mismo nivel, ¿sí? De madurez espiritual, sirviendo cada uno, ¿sí? A Cristo en lo que así corresponda, ¿sí? Aquí habla de ser humildes, sencillos, ¿verdad? De honrar a Dios. Ya ven que también la carta a los Efesios habla de los esclavos, ¿verdad? Que los esclavos le sirvan al amo, ¿verdad? Como sirviendo a Dios. Entonces, el sometimiento no es más que lealtad, es afecto, es cuidado, ¿sí? Es amoroso, ¿verdad? Ese es el sometimiento que Dios quiere al cual nos veamos sujetos. Los hombres debemos de honrar a Cristo, ¿verdad? Y las mujeres deben de honrar a sus maridos, pero nunca por encima del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Sí? Bueno, dice, en una cultura como la que tenemos hoy, o en las culturas que hay en los diferentes países en el mundo, de repente vemos que a la mujer pelea una igualdad debido al maltrato, a la aspereza con que se le trata. Y eso es lamentable, ¿verdad? Ver la forma en que no se valora a la mujer. Sin embargo, en la cultura que Cristo tiene en su iglesia, esa cultura que habrá de vivirse en el cielo, pues el Señor Dios está llamándonos a que amemos a nuestras mujeres como nosotros mismos. Por eso, no tener hogares disfuncionales, sino que sean hogares que estén trabajando unidos en el propósito de servir a Dios. Habla aquí hay un consejo de parte de la pluma inspirada con respecto a un marido que dice, si el marido es tosco, es rudo, es turbulento, es egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor. No es el marido en el verdadero significado del término, ¿sí?
el marido, que así se llama, así se dice, debe ser amable, cortés, ¿verdad? Cuidadoso, sereno, comprensivo, ¿sí? Así como Cristo lo es, ¿sí? Tenemos que ser un ejemplo, un reflejo de lo que es el Señor Jesucristo. Ahora, se escucha mucho acerca del machismo, ¿verdad? Pero yo a veces me he preguntado, bueno, ¿y quién será más machista, verdad? Porque luego yo escucho mujeres hablar y dice, se embaraza la mujer y dice que sea niño. Digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué que sea niño, verdad? O sea, que sea lo que Dios permita, ¿verdad? Que venga bien. Otra cosa, a veces las madres, ¿verdad? Al niño, por ser el varón, le permiten todo, o sea, ¿cómo? O sea, hay personas que el muchacho trae una muchacha a la casa, ya la trae embarazada, al rato la deja y luego trae otra y otra, y la mamá consiente en tenerlo todo el tiempo ahí. Digo, ¿ahí quién es más machista, el hombre o la mujer? ¿Sí? El machismo es un abuso, es un maltrato, es no tenerse respeto a uno mismo, ¿sí? Entonces, Dios quiere que estemos conscientes, ¿verdad?, de que todos somos iguales a la vista de Él. Entonces, aquí la sumisión es respetarnos, comienza por respetarnos a nosotros mismos, comienza por darnos el valor que Dios nos da como hijos suyos, ¿sí? Porque las culturas que nos toca vivir, digo, oye, están de cabeza, ¿verdad? Y luego menciona aquí la lección del día lunes, la iglesia como esposa de Cristo, ¿sí? Jesús nos acepta tal y como somos, ¿sí? Pero nos acepta porque Él sabe que habrá de transformarnos. No podemos quedarnos contentos como nos estamos presentando ante Dios. O sea, Dios nos está recibiendo sucios, malolientes, pero el Señor Dios nos va a transformar, nos va a hacer que reflejemos su bella imagen, ¿sí? Como hijos de Dios. Ahí menciona en esta parte de la lección, hace una comparación de Efesios 5:25 con Ezequiel 16:1-14, donde habla de una chamaquita abandonada, huérfana. Ezequiel lo menciona, dice, sucia, ¿sí? Anda desnuda, mal comida. Oye, nadie le pone atención, no es digna de lástima, ¿sí? Y de repente la ve el príncipe, y entonces hace un pacto, hace un juramento con ella, la viste, ¿sí? Le da de comer, le brinda cuidado, ¿sí? La hermosea, la limpia, la baña, la limpia. El amor de Jehová, lo que hace por nosotros, dice, y la toma para sí. Agradezco a mi Dios, ¿verdad?, por la forma en que nos ama, que habiéndonos mirado, mis hermanos, nos miró en aquel foso de lodo, de fango, y sin escatimar ningún esfuerzo, como dice San Juan 3:16, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que se da a sí mismo por nosotros, ¿verdad?, para que creamos en Él y que seamos salvos. Digo, bendito Dios, ¿verdad? Ahora, el esposo divino, Cristo el esposo divino, ¿qué es lo que hace con nosotros? Dice, bueno, dice, Cristo ama a la iglesia como su esposa. Le brinda el cuidado, la atención, el cariño, todo, para que ésta sea dichosa, ¿sí? En primer paso, dice, ama a la iglesia como su esposa. Ahora, dice, se da a sí mismo como precio de la novia. En la antigüedad, allá en Medio Oriente, donde el relato ahí que estamos ahorita considerando de la carta de los Efesios, el precio de la novia, dice, pues era un precio muy alto, ¿sí? Además, se hacía algún obsequio, algún presente también costoso, con el afán de agradar a la familia de la novia. El novio se esmeraba por hacer ese tipo de regalos. Era valorar a la futura novia, futura esposa, ¿verdad? Era mostrar gratitud
el corresponder a ese obsequio. Ahora, ¿cuál fue el pago que hizo Cristo por nosotros? Su bendita sangre, mis hermanos, ¿sí? Él se da a sí mismo como precio de la novia. ¿Qué tanto podemos valer cada uno de nosotros, hermanos? Ahora, si nos juntamos, ¿cuánto podemos valer? Lo mismo, ¿sí? Nada. Y sin embargo, Cristo lo da todo. Él es el regalo, ¿sí? Él es el obsequio, Él es el presente. Ahora, Jesús dice, aquí el novio baña a la novia, en el relato que vimos ahí de Ezequiel, ¿sí? Pero en este caso, a las novias, quienes las bañaban, las aseaban, eran las parientes cercanas. Podía haber sido la madre, podían haber sido las tías, las primas, las amigas. Ellas se encargaban de hermosear a la novia, de limpiarla, de prepararla para el momento, ¿verdad?, de la boda, ¿sí? Aquí nosotros también fuimos limpiados, hermanos. También fuimos bañados. Y aquí se hace una referencia al bautismo, ¿verdad? Cuando dice lavado del agua, ¿sí? Por su palabra, por su palabra, porque ahí pronuncia, en Efesios dice, por la palabra, ¿sí? La palabra de la promesa. Y es que, bendito Dios, las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Aquí, en el matrimonio, que es un contrato, ¿sí? En este caso no es de compra-venta, ¿sí? Pero sí es un contrato en el cual el cónyuge se compromete, ¿sí?, a vivir para agradar a la novia y la novia para vivir agradando al novio. Así que aquí las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Él nos ha prometido venir por nosotros y habrá de hacerlo, dice. Ahora dice, también otra de las cosas, dice, prepara y adorna a la novia, ¿sí? Aquí no solamente baña a la novia, sino que también la adorna, ¿sí? La hermosea. Y es lo que pasa con nosotros. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, dice que es una nueva criatura. O sea, ¿qué es esto? Pues el milagro de Dios en nuestras vidas. Ciertamente que cuando somos uno con Cristo, la vida cambia y somos diferentes, ¿sí? Al igual que a Pedro y a Juan, la gente dice, pero ¿cómo si ¿verdad? Si era del vulgo, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora habla de esa manera, se comporta de esa manera? Pues no cabe duda que ha andado con Cristo, ¿verdad? Con el Maestro, porque somos transformados, ¿sí? Me recuerda el pasaje, la parábola de las fiestas, los invitados a las bodas, cómo el Señor llama a los invitados a las bodas y ya en el festejo, en el festín, encuentra a un hombre que no anda vestido de bodas, ¿sí? Y dice, bueno, pero ¿cómo es que entraste, verdad? Porque los que estamos aquí dentro estamos gozosos, estamos contentos de mostrar gratitud a esa invitación a la cual se nos ha hecho venir, ¿verdad? Pero este hombre no, estaba vestido. Es más, no dice la Biblia que ni siquiera pronuncia palabras, sencillamente se queda callado. A ese hombre lo arrojan fuera de la fiesta, porque, oye, no mostró ni siquiera un poquito de atención para con esa bendición que era ser invitado a las bodas, ¿sí? del Cordero. Ahora, utiliza elementos de las bodas antiguas para atraer a los cristianos a Cristo, ¿verdad? A los corintios a Cristo. Cuando dice, cuidado con la cultura, ¿verdad? Porque ahí en Corintios dice que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Como esposa de Cristo debemos de tener cuidado, porque Dios se presenta a la novia a sí mismo. Pero menciona aquí en 2 Corintios 11, 1 al 4, que debemos de tener cuidado con la cultura. No debemos de ser arrastrados, ¿verdad? Por la forma de vivir de algunos, ¿sí? Porque luego menciona, dice, déjeme, le leo lo que dice 2 Corintios 11, del 1 al 4, ¿sí? En el versículo 4 dice, porque si viene alguno a predicar a otro Jesús,
que el que os hemos predicado. Y si reciben a otro espíritu que el que ya han recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien que lo toleran. O sea, porque luego resulta que en los Efesios, allí en Éfeso, los que habían sido creyentes, ahora estaban dejando de manifestar esa unidad con Dios, ¿sí? Habían dejado de actuar y comportarse como Dios espera que lo hagamos cada uno de nosotros, ¿sí? Estábamos desposados con Dios, entonces era de mantenerse firmes, ¿sí? Cuando dice, él presenta a la novia a sí mismo, es porque en la antigüedad quien presentaba al esposo, al novio con la esposa, pues era el padrino o era el padre del novio, ¿verdad? Pero en este caso es el mismo Jesús quien presenta a la novia a él mismo, ¿sí? Y esto enfatiza el compromiso que Dios tiene con su pueblo, con sus hijos, ¿sí? Aquí existe el compromiso, la preparación de la ceremonia y la ceremonia nupcial. Aquí en el libro en la carta de los Efesios, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se llevaban a cabo aquí en esta parte de la lección menciona cómo se llevaba a cabo la fiesta de una boda. Y menciona el pasaje de San Mateo 25 del 1 al 13 y está hablando de las 10 vírgenes, ¿sí? Había la casa del novio. En el peregrinar de la casa del novio a la casa de la novia, que es donde las 10 vírgenes están al pendiente de ver venir al novio para acompañarlo en ese proceso, ¿sí? Esas 10 vírgenes son los invitados. Las 10 vírgenes somos nosotros, los invitados a las bodas, ¿sí? Aquí el pasaje de Mateo 25 habla de una esposa, dice, aquí es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Es la santa ciudad. No podemos ser invitados y ser esposa al mismo tiempo. Sin embargo, lo que resalta este pasaje es que aquí hay un gozo como invitados de pregonar esas bodas a las que hemos sido llamados. Esa santa ciudad cuando venga descendiendo del cielo para habitar en ella por la eternidad. Es esa ciudad que menciona Cristo en San Juan 14 cuando dice, no se angustien, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay y voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces, había un trayecto de la casa del novio a la casa de la novia y luego se salía de ahí para ir en un proceso nuevamente a la nueva casa que habrían de habitar los esposos. Pero la novia no era presentada de manera inmediata, sino que todavía pasaban 7 días para que la novia fuera presentada al novio. Así que existe un tiempo en el que tendremos que estar manifestando gratitud, fervor, entusiasmo, o sea, consagrarnos, ¿sí? Para estar unidos a Cristo. Aquí dice animar al esposo, ¿sí? En la lección del miércoles dice, ama a tu esposa como a ti mismo. Y aquí Pablo, el argumento es para animar a los esposos a ser tiernos, comprensivos, ¿sí? A ver el matrimonio como una vocación. O sea, hemos sido llamados para que seamos buenos esposos, ¿verdad? Para que manifestemos ánimo, interés, voluntad para amar como Cristo amó amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Dice, como nuestros mismos cuerpos. Y recordando que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Y este consejo que da Dios a los esposos es para que seamos considerados, porque en la antigüedad los hombres, fíjense, en la cultura romana, el hombre podía aborrecer a la esposa, ¿sí? Golpearla, podía hasta matarla, mi hermano. Y no solamente a ella, todo lo que fuera de él, los hijos, los esclavos, tenía la autoridad y era la cultura de allá que podían hacer con lo que ellos creían que era de ellos, lo que quisieran.
Y en este caso, por eso Pablo hace énfasis en Éfeso, en la carta a los Efesios, diciéndole que el hombre debe de amar a sus mujeres como a sí mismo, ¿sí? Respetándolas, cuidándolas. Que los cristianos se alejen de estas prácticas porque era la cultura que imperaba en Roma, ¿sí? Y permeaba a Éfeso. Así que dice, si vas a ser un cristiano, pues tienes que intentar asemejarte al tierno amor de Cristo. Tienes que ser como Él. No podemos decir amar a Dios y vivir de acuerdo a la cultura que impera en el mundo. Porque nadie se odia a sí mismo, ni tampoco nadie busca destruirse, ¿sí? Pues todos nos cuidamos, nos alimentamos, ¿verdad? Nos procuramos, ¿verdad? Que estar bien. Ahora, si tienes síntomas, ¿sí? de enfriamiento, en esa pasión, en ese cuidado, en ese interés, pues tienes que acudir a la palabra de Dios, tienes que buscar la comunión con Cristo, ¿sí? Porque imagínate que como cristiano podamos tener la profecía, el don de palabra, elocuencia, tener conocimiento de la ciencia, tener riquezas, tener el poder, pero si no tenemos amor, dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve? Somos como metal que resuena. O sea, tenemos que tener amor. O sea, si tenemos familia, esposa, hijos, cuidémoslos, procurémoslos, ¿sí? Vivamos para ellos, mostrémosles el camino y seamos el ejemplo a seguir, ¿sí? Ahora, si en el matrimonio comienza a haber algún síntoma de que ya no la ama, porque luego no falta quien dice, es que ya no tengo amor por esa persona. Pues ¿cómo no vas a tener amor? ¿El amor de dónde proviene? El amor proviene de Dios. Cuando tú empiezas a sentir un poquito de resfrío, oye, te tomas ahí una pastilla para el posible resfriado. Pues también lo mismo cuando tú sientes que ya no estás amando a tu mujer, cuando ya no le estás poniendo la atención que merece, oye, pues entonces es hora de ir de rodillas. Y no digo que sea ahora, siempre hay que estar de rodillas y pidiéndole a Dios que nos dé amor, ¿sí? Porque ¿de dónde viene el amor? De Cristo. Dios es amor. Entonces, ¿a quién vamos a pedir amor? A Dios. Cuando ores, pues ora para pedirle a Dios que te ayude a vivir cumpliendo con ese propósito de vivir unido a tu mujer como una sola carne, que es lo que menciona ahí la lección del jueves. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a Adán a sentir esa necesidad de una pareja? Pues el hecho de haber visto en toda la creación que había una pareja para cada especie, ¿verdad? Entonces, yo creo que él dijo, yo que tengo, dice. Entonces, tuvo la necesidad de no estar solo. Y Dios lo sabía. Le permitió que sintiera esa necesidad porque lo que habría de recibir iba a ser el mayor regalo hasta ese momento dado por Dios al hombre. Todo lo que había hecho era bueno, pero cuando Dios creó a la mujer, completó la perfección en toda ella, ¿sí? Entonces, Adán tuvo el complemento, tuvo la ayuda idónea, ¿sí? Ahí Adán supo lo que era la felicidad plena, ¿sí? Y había sido feliz viendo toda la creación magnífica en todo momento, ¿verdad? En todos los aspectos era maravillosa, pero contemplar a Eva, a Adán le hizo olvidar todo lo demás. Entonces, si se dan cuenta, Dios quiere que pensemos de esta manera. O sea, si tu esposa es tuya, te la ha prestado Dios, te ha permitido tenerla, valórala, apréciala, ¿eh? Que esa relación que se tenga como marido y mujer sea un ejemplo para otros. Los matrimonios se están desquebrajando en esta cultura, ¿sí? En este tiempo. Lo que puede testificar del poder de Dios son matrimonios unidos en Cristo, son matrimonios que están sólidos, ¿sí? Que están completos, que se ayudan, que se apoyan. Ahora, no debe de haber ningún dominio de uno para con el otro. No, tiene que haber contentamiento, comprensión, comunicación,
porque Dios nos hizo una sola carne, ¿sí? No debemos, Dios quiere, fíjense, intentó a través de Israel predicar el evangelio a todo el mundo, no pudo lograrlo, ¿sí? Israel nunca estuvo de acuerdo en cumplir con el propósito de Dios, siempre fueron unos cuantos los que se salvaron, no pudo hacerlo, ¿sí? En la antigüedad. Y ahora en estos tiempos, Dios va a utilizar la iglesia para lo mismo, para predicar la salvación. Ahora, lo va a lograr, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar unidos a Cristo y estar unidos entre nosotros, como iglesia y los matrimonios unidos para servir a Dios, porque así como buscó en Israel cumplir con ese propósito, lo va a lograr con su iglesia. Solamente que nosotros tenemos que mantenernos unidos a Él, porque es la única forma en que vamos a poder testificar del dulce y del gran amor de Dios. La gente tendrá que vernos de una manera diferente y decir, oye, si estos matrimonios, si los conocíamos, ¿sí? Eran sin letras, eran del vulgo, y mira, no cabe duda que han estado con Cristo. Que la gente diga, estos matrimonios no cabe duda que están unidos, porque están unidos en Cristo. Espero en Dios que haya sido de utilidad este repaso. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta otra próxima ocasión. Bendiciones, hermanos.